2010, los grupos criminales siguen secuestrando camiones, siguen interceptando camiones y secuestrando pasajeros en zonas de las carreteras de Tamaulipas. Bueno, 100 días del presidente López Obrador, dará un mensaje en unos minutos, debe estar muy contento, él, más allá de lo que pasó en Salamanca, más allá de lo que pasó en las carreteras de Tamaulipas, porque hay muy buenos números para él en las encuestas, y como comprometimos desde hace un mes con mes, vamos a estar presentando aquí las encuestas de México Elige, estas encuestas levantadas, aplicadas en Facebook, y aquí está con nosotros Aldo Campuzano, director de México Elige. Qué gusto, Aldo, buenos días. Encantado, buen día, Ciro, a ti y a todo tu auditorio. Que la de este mes, la medición de este mes, 9,171 cuestionarios aplicado a personas mayores de 18 años, se levantó entre el 4 y el 9 de marzo, si la semana pasada, coincide con los 100 días del presidente López Obrador. Así es, Ciro. Y bueno, hay números bastante importantes que hay que comentar. De entrada, yo creo que vale la pena recordar un poco cuál es la bandera del presidente en temas mediáticos, que es la corrupción. Y en ese sentido, lo que hemos encontrado es que, de cierta manera, él mismo generó el incremento de la percepción de la corrupción. ¿Por qué te digo esto? Durante campaña, la percepción de la corrupción como el principal problema del país se encontraba alrededor de los 35 puntos. Sí. Él, antes de tomar protesta, ubica a la corrupción en un 51% como el principal problema del país. Y toda esta campaña que él hace día a día en sus mañaneras y a través de sus distintas actividades ha funcionado a tal grado que pasamos ya del 51%, la corrupción como principal problema del país, a un 34.9%. Quiere decir que su campaña contra la corrupción está funcionando de manera mediática. A ver, vamos por partes y cerramos con esto de la corrupción. Vamos a ver las cifras. Aprobación del presidente López Obrador, 68% alto. 68%, así es. No sé si lo estamos viendo en pantalla por ahí. Sí. Veníamos de una aprobación del mes pasado. Podemos poner la siguiente y ahí viene la aprobación de noviembre, de enero, de febrero. Correcto. Ahí está. Del 73% veníamos hace un mes. Se tiene una pérdida de 5 puntos. De 5 puntos. Ahora, esta pérdida lo coloca en los 68, pero sigue estando por encima del nivel de aprobación que él tenía al inicio de su 60%. Así es. No debe de ser este dato un dato altamente preocupante en su gabinete. Sin embargo, sí debe de ser una alarma, un foco que se ha prendido por cómo llevaron algunos temas. Lo comentabas tú hace un momento, el tema de las estancias infantiles es uno de los causantes de esta disminución en la aprobación del presidente. Pero como sea, 68% es altísimo, muy alto. Es altísimo. Si comparamos con otras que se han publicado, incluida la del Gabinete de Comunicación Estratégica, que veíamos hace unos momentos que andaba arriba de 80, vemos que hay encuestas, Parametría, por ejemplo, lo tiene en 86%, el Financiero en 78%, pero en Facebook, y esto es importante, en Facebook, en la encuesta de México Elige, 68% de aprobación, que es altísima. Así es. 15 puntos menos de lo que lo traen otras encuestas. Es altísimo, vaya, es un número que no habíamos visto así algún tiempo en los presidentes, y te repito, es importante que en el gobierno de López Obrador, más que enojarse con la encuesta y este dato de la caída de 5 puntos, es que prendan una alarma en el sentido de decir qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que hicimos mal para poderlo corregir. ¿Tú crees? Están en la fiesta, no les importa. Caray, el problema es que cuando en Salamanca secuestran migrantes de Tamaulipas, ellos están siendo 80, 70, 68% de los mexicanos están con nosotros. El problema son los excesos. Es como cuando uno se va a una fiesta y toma bastante, al día siguiente tienes una cruda tremenda. Esperemos que esto no pase. Vas a ver, que se van a poner a las 10 de la mañana y en la autocelebración
revocación ahí en Palacio Nacional. Bueno, si hubiera revocación, si la votación de para revocar el mandato del presidente López Obrador, si se hubiera celebrado la semana pasada entre el 4 y el 9 de marzo, ahí están viendo el resultado. Que permanezca, que se quede, cerrando números, podemos cerrar números, 65% contra 29% que se vaya. 65% de los mexicanos habrían votado por la permanencia del López Obrador contra 29% porque se fuera. También hay una pequeña caída ahí. Hay una caída de 6 puntos, es correcto. De hecho, la caída del presidente se da en todos los indicadores que estamos haciendo, en su aprobación, en su calificación, en la revocación o referendo de mandato, en una pregunta que causó mucha polémica sobre una posible reelección, que la verdad de las cosas, yo creo que la polémica dice más de quienes se sienten agredidos con esa pregunta, porque es una manera más de poder medir la popularidad del presidente, y también hay una caída, lo vamos a ver ahorita más adelante, en la intención de voto de Morena rumbo a la elección presidencial de 2024. Ahora la vamos a ver, pero como sea, también aquí el dato, si se diera quiere que el presidente López, si se diera esa votación, quiere que el presidente López Obrador permanezca o que se vaya, hoy ganaría el presidente López Obrador con la mano en el 65-29. Posicionamiento de figuras de Morena. A ver, esto fue muy controvertido el mes pasado que estuvieron aquí con nosotros nuestros compañeros de México Elige. Estas son las figuras mejor evaluadas de Morena. En primer lugar, Tatiana Cloutier, son números cerrados. 66%. Pues casi en los niveles del presidente López Obrador. Prácticamente Tatiana trae la popularidad del presidente López Obrador. Y luego la siguen doña Olga Sánchez, secretaria de Gobernación, 55%, el canciller Marcelo Ebrard, ahí en lo mismo, 54%, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, 54%, Martí Batres, el senador Martí Batres con 52%, y ya ponemos ahí en la lista porque dio mucho que hablar, sobre todo la semana pasada, Ricardo Monreal con 49%. Así es correcto. De hecho, en los ¿Qué números... hace tan popular Tatiana? Bueno, yo creo que tiene que ver con su manera de hacer política. La verdad, en campaña ella demostró ser un fenómeno, sobre todo en redes sociales, precisamente. En Twitter podemos recordar bastantes momentos de ella en ese sentido. Lo importante aquí en el posicionamiento es que de todos los políticos nacionales que medimos, los primeros lugares, invariablemente, son aquellos políticos que pertenecen a Morena. Pues es que, digamos que son los de otros partidos están un poco desdibujados, ¿no? Pero un poco, dirás tú. Sí. Ahora, vamos a la siguiente. ¿Quién les gustaría, aquí ya estamos en el futurismo, que fuera el candidato presidencial de Morena en 2024? Faltan 5 años para que se defina esa candidatura, pero ojo, porque es el segundo mes que se mantiene más o menos esta tendencia. 47% de los mexicanos, ahora vemos los de Morena, les gustaría que quien reemplazara al presidente López Obrador fuera Tatiana Cloutier. Correcto. Muy atrás, con 14% está Marcelo Ebrard, y muy atrás, con solo 7%, está Claudia Sheinbaum. Sí, de hecho, Claudia registra una caída de 2 puntos, ahí hace un mes se encontraba en los 9. Que es más o menos lo mismo a estas alturas, ¿no? Y en el caso de Marcelo, igual, él en lugar de perderlo, él incrementa 2 puntos, y Tatiana se queda exactamente en el mismo nivel. Bueno, interesante, falta mucho, pero bueno, si hoy hubiera elecciones, pues no es sorpresa, no habrá elecciones hoy, pero bueno, si hoy hubiera elecciones, Morena arrasaría, ¿no? Así es. 4-1, casi 4.5-1 le ganaría al PAN, 56% contra 13% el PAN, pues más o menos como estuvo el resultado. Más o menos como estuvo el resultado, así es. 56 Morena, 13 el PAN, 8 el PRI. El PRD ya ni existe. No, bueno, ahí ya lo que hicimos fue poner en una categoría de otros en la presentación de los resultados. Ahora, como lo comentaba, hay una caída de 6 puntos de Morena, y es el primer mes desde la toma de protesta del presidente López Obrador en el que otras opciones políticas tienen un ligero incremento, ligero,
pero al final del día incremento. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos viendo los resultados de esta encuesta. Vienen los gobernadores. ¿Quiénes son los gobernadores mejor evaluados y los peor evaluados en este momento? La encuesta de México Elige. Volvemos.